Bueno, la verdad es que incluso lo que hablamos fuera de cámara nos da mucha angustia, porque esta noche lo que hemos tratado son los problemas de subsistencia de un argentino común. Y por eso, bueno, tengo acá a mi lado un piloto de tormenta realmente. El doctor Aldo Pignanelli. ¿Por qué es un piloto de tormenta? Porque fue titular del Banco Central nada menos que en el 2002 y el 2003, ¿no es cierto? Así es. Cuando la gente golpeaba con las cacerolas y con las cucharas las cortinas de los bancos. Con toda razón y justicia. Sí, sí, claro. Y cuando podíamos sacar 280 pesos por semana de nuestro sueldo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese periodo realmente debe haber sido terriblemente angustioso. Sí, sí, muy angustioso, porque era difícil el manejo y fundamentalmente la crisis institucional y política del país. Claro. No se olvide, Magdalena, que en una semana, en diciembre, en la plena crisis, hubo 7 presidentes en 10 días. De acuerdo. Y una gran anarquía. Sí, me tocó presidir el Banco Central con el gobierno de Duhalde, con Lavagna de ministro de Economía. Hicimos ahí un equipo que, bueno, que funcionó. Después, en el 2003, decidí retirarme de la función pública y nunca más volví. Y aquí estoy. Curado de espanto. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ahora su visión tan experimentada, ¿cómo ve el panorama, no es cierto, financiero, interno? Es una situación, una transición también sumamente difícil, por supuesto nada que ver con aquella crisis, ni mucho menos. Aparte, esto se resolvió con la votación popular, democráticamente, lo cual nos trae un gran alivio. Tenemos un presidente, Mauricio, que realmente creo que lo que más se destaca de Mauricio es su amplitud democrática, de convocar y de reconocer los problemas. Eso me parece algo normal. Hoy a los argentinos nos parece fantástico, porque que Mauricio diga, la inflación me preocupa y la tengo que resolver, cuando estuvimos 10 años con un gobierno que ni siquiera le permitía a sus funcionarios pronunciar la palabra inflación, ¿no? Claro. Y no, incluso dando explicaciones sobre los famosos papers, ¿no? Sí, de sí, Panamá. claro, por supuesto, por supuesto. Entonces todo eso amplía y da una posibilidad de expectativas futuras interesantes. Ahora, en la parte económica y social, estamos en lo peor de esta transición. Estamos saliendo de un modelo económico camino a otro y se sienten un poco los dolores del parto, digamos, porque realmente estamos ante un nuevo modelo, un gobierno que hace 120 días que está instalado, que está tomando medidas. En algunas uno las puede criticar, en otras apoyar, como es normal. Bueno, y pero venimos, bueno, como usted bien dice, venimos de la Rosadita. Sí, esas sí, imágenes de gente contando millones y millones. Eso es como un arma, es como un cuchillo que se le clava al corazón del pueblo, ¿no? Porque el pueblo muchas veces, en la mayoría de los casos, por no decir la totalidad, está dispuesto a hacer un sacrificio. Pero está dispuesto a hacer el sacrificio si sus dirigentes y en general la sociedad esté dispuesto a hacerlo, porque si el esfuerzo es de un solo lado y ve como alegremente un grupo de rufianes vinculados al anterior gobierno fugaban 5 millones de dólares contando billete por billete, yo que tengo experiencia en lo bancario, en lo financiero, en la función pública, a mí también me dolía ver esas imágenes, ¿no? No por sorpresivas, sino por la forma en que lo hacían, con la impunidad que lo hacían. Indignantes. Indignante, así es. Realmente, Sí, sí, ¿no? sí, claro. Ahora, justamente, una de las cosas que también son enorme motivo de preocupación es el índice de pobreza. Usted habrá visto la Universidad Católica, Sí, la sí, UCA, sí, ¿no es cierto?, los números que nos ha dado. Y justamente tenemos acá una conversación con Agustín Salvia, Agustín, que es sí. justamente... Sí, lo conozco muy bien, un sociólogo, sí, que hace muchos años que desempeña esta tarea en la Universidad Católica. Claro, es el jefe del observatorio, digamos, Sí, el que da la mirada sobre, en este caso, desgraciadamente, sobre la pobreza. Un argentino muy capaz y muy honesto. Y decía esto. Teníamos una situación hacia el año 2015 de estancamiento con respecto al año 2014, después de haber tenido una fuerte crisis en el año 2013-2014, donde aumentó la indigencia y la pobreza, llegamos a tener niveles de 5% de población en situación de indigencia a fines del año pasado y de un 29% de la población en situación de pobreza. Esto a diciembre del año 2015. Hacia marzo
del 2016, tomando en cuenta fundamentalmente el incremento en un 10% de los bienes y servicios básicos alimentarios y una canasta total de bienes y servicios de eso del 10%, lo que tuvimos es un incremento nuevamente de la indigencia hacia más de un 6%, 6,7%, y de la pobreza a más de 34,5%. Sabemos que va a haber aumentos paritarios próximos y que esto va a compensar, pero no va a ser suficiente la compensación si no hay al mismo tiempo un aumento de la demanda de empleo. Y habrá que ver si este es el comportamiento macroeconómico. Si no lo es, lo que tendremos a fin de año es un agravamiento de la situación. Usted está de acuerdo con Salvia, ¿no? Sí, totalmente. Un gran amigo de mucho tiempo, hemos hablado muchísimas veces, coincidimos en muchas conferencias juntos. Él habla ahí de lo macroeconomía, que es mi especialidad, su especialidad es lo social. Tengamos en cuenta que este señor Salvia fue defenestrado por el gobierno anterior, porque él este informe lo hace todos los meses. Sí. Y el gobierno anterior lo insultaba, le decía cualquier cosa, y ahora los mismos exfuncionarios se avalan en este informe para decir que Macri está haciendo todo mal. O sea, esto es un país muy hipócrita, ¿no? Pero vamos a lo concreto. Además, sí. Fíjese qué notable sería en 3 meses de mandato haber provocado una pobreza como la que da el índice de la Universidad Católica. No, por supuesto, a tal punto que hay un chiste que circula en mi ambiente que dice que Macri fue el responsable de pasar la pobreza del 5% al 32% en 3 meses. Porque para el gobierno antes la pobreza era del 5, ahora es del 33. Claro, claro. No, es muy ridículo, pero vamos a hablar de lo serio, de lo que plantea Salvi, de la necesidad de la sociedad. Acá hay una situación macroeconómica que se empezó a deteriorar, creo que más allá de lo que preveía el propio gobierno de Mauricio Macri. La inflación, la falta de trabajo, el empleo y la recesión. Son 3 elementos que yo creo que ellos, la gente del actual gobierno, no creían que se iba a deteriorar tanto. La inflación se duplicó. Ellos recibieron una inflación altísima, que estaba entre el 2,5% y 3% mensual, y hoy, en abril, este mes que está transcurriendo, se habla de una inflación del 6%, de los cuales más de la mitad es por los ajustes de tarifas. Pero hay entre un 2 y un 3% que sigue siendo la inflación estructural de la Argentina. Lo importante de este periodo es que el gobierno acepta que la inflación existe y que es responsabilidad del gobierno bajarla. Y están tomando todas las medidas para eso. Ahora, ¿cómo se baja? ¿Cómo se logra? Bueno, se necesita un plan integral, un plan de estabilización. Hay varios motivos que traen aparejada la inflación. El más importante es el monetario, la emisión de moneda por el déficit fiscal. Usted tiene un Estado que gasta más de lo que recauda, esa diferencia se financia emitiendo moneda, dándole la maquinita. Por ejemplo, el arreglo con los holdouts. Sí, juega a favor. ¿Nos va a traer un beneficio? Sí. O sea, a ver, el arreglo con los holdouts no es un buen acuerdo para los argentinos. A ver que me explique bien. No es que el gobierno no hizo un buen acuerdo. No quedaban muchas alternativas. Claro. O sea, no es nada no podemos festejar el acuerdo con los holdouts. Pero es un tema que sacamos del medio. Era un tema necesario. No suficiente, pero necesario. Así que sí, yo creo que va a haber un antes y un después en lo financiero y en parte en lo económico después del arreglo con los holdouts. Era muy importante solucionar. No, porque algunos hablan de que el arreglo con los holdouts va a traer inversiones. Sí, lo va a traer. Lo que pasa es que nada es inmediato. O sea, no es que de un día para otro nos van a llover los dólares o las inversiones. Eso es un proceso. Va a empezar a venir, o sea, va a empezar a mejorar. Yo creo que el segundo semestre va a ser mejor que el primero en ese sentido de este año, con un alto costo, que eso es lo que decía Salvia recién. Tenemos que resolver los problemas del empleo, de la pobreza, de la distribución del ingreso, y usted me decía cómo se baja la inflación. Mire, yo creo que lo que necesitamos es que el gobierno explicite claramente cuál es su verdadero plan económico y su plan de estabilización, que llame a un Consejo Económico y Social en donde estén ahí adentro los sindicatos, los empresarios, los productores,
los banqueros, los prestadores de servicios, la Iglesia Católica por su responsabilidad y estructura social que lo tiene en Argentina, y también los partidos políticos. Llamar a una mesa de un diálogo, un consejo económico y social, que el gobierno explique su plan y que cada sector asuma su responsabilidad y lograr esos objetivos. En el 2002 se hizo, pero estaba un Alfonsín, un Duhalde y un Bergoglio, tres líderes de la gran flauta. Hoy creo que hay un vacío ahí todavía. Mauricio está tratando de serlo, pero todavía no llegó. En la oposición el que más vislumbra es Sergio Massa y está ahí dando la pelea. O sea, las nuevas generaciones. Yo creo que Macri, Mauricio, es el primer presidente de la modernidad en la Argentina. Y se vienen los cambios, ¿no? Y todos los sectores políticos tienen que ayornarse a un cambio democrático, republicano. Ahora, hay una gran esperanza, ¿no? Volviendo a esas imágenes horribles de la Rosadita, ¿no? Hay una gran esperanza de que se haga justicia, de que haya todos gente que vaya presa. Sí, ¿no? Y que devuelvan la plata que se robaron. Sí, exactamente. Sí. Porque, digamos, hay como una especie de manto de silencio sobre ciertos funcionarios. No, ¿cómo va a ir preso? ¿Y por qué no va a ir preso? Sí. ¿No? Sí, por supuesto. Tiene que ir preso aquel que cometió un delito, y fundamentalmente delitos contra los fondos públicos, que son los fondos de todos. Mucha gente a veces cuando llega a un cargo público se cree que es el dueño de eso, y no es así. Pero, por ejemplo, la gente los elige para que administren fondos del pueblo, no para que se la lleven. Pero esto es como las famosas Mani Pulite de Italia. Sí, claro. ¿Es así? Sí. Ojalá, ojalá esto fuese así, una Mano Puliti, y que la justicia se encargue de ordenar todo esto. Ojalá, porque la sociedad argentina lo merece, insisto. Cuando le pedimos esfuerzo al pueblo, al hombre común, para que el país salga adelante, la gente generalmente pone el hombro, pero cuando ve que hay funcionarios corruptos que no van presos, la moral pública baja también, ojo con eso. No, eso desde ya. Además, la injusticia que significa que alguien que haya tenido en la escala social un ascenso a través de un puesto o a través de un negocio, se aproveche de esto. Totalmente. Esto es inadmisible, absolutamente. Así es. Sí, coincido totalmente, y ese es el panorama que se nos viene, y que ojalá entre todos lo podamos sacar adelante y solucionar. Bueno, Pignanelli, muchas gracias, como siempre. No, es muy didáctico, además, hasta yo lo entiendo, que nunca aprobaba matemáticas, así que le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, ojalá nos vaya un poco mejor. Ojalá, realmente. Y eso es un poco lo que vos, que nos ves, también estás deseando. Que nos vaya, no digamos ahora mismo muy bien, que nos vaya un poco mejor. Buenas noches.